Papá, ¿todavía crees que la música puede curar? La pregunta de Esperanza cortó el silencio de la habitación como una navaja. Salvador tragó en seco, apretando la mano fría de su hija. ¿Por qué me preguntas eso, amor? Porque yo también necesito creer. Salvador miró a la niña de 16 años acostada en aquella cama de hospital y sintió que el mundo se derrumbaba. 3 semanas atrás, Esperanza estaba sobre el escenario de la escuela, cantando con esa voz cristalina que había heredado de él. Hoy apenas podía susurrar. Los exámenes estaban esparcidos sobre la mesita de al lado. Leucemia. Una palabra que Salvador jamás imaginó que formaría parte de su vida. El médico había sido amable pero directo. Tenemos que comenzar el tratamiento de inmediato. Es joven, eso es bueno, pero deben prepararse para un camino largo. Claro que lo creo, mija. Salvador mintió, acariciando el cabello castaño de su hija. La música siempre ha sido nuestra medicina, ¿te acuerdas? Esperanza sonrió débilmente. Aquella sonrisa que solía iluminar cualquier lugar ahora parecía un esfuerzo doloroso. ¿Te acuerdas cuando tenía 8 años y tuve neumonía?, murmuró ella. Me acuerdo. Salvador sintió un nudo en la garganta. No podías dormir, así que yo me quedaba en la sillita cantándote bajito. Cielito lindo, dijeron los dos al mismo tiempo, y por primera vez en días, Esperanza rió de verdad. Salvador cerró los ojos por un instante. ¿Cómo habían llegado hasta ahí? Él, que siempre había creído en el poder de la música para curar las heridas del alma, ahora se sentía completamente impotente ante la enfermedad que amenazaba con llevarse a su única hija. La enfermera entró discretamente para cambiar el suero. Salvador ya la conocía. Doña Carmen, una señora de ojos bondadosos que trabajaba en ese hospital desde hacía 20 años. «¿Cómo está hoy nuestra pequeña cantante?», preguntó mientras revisaba los tubos. «Mejor», mintió también Esperanza. «Papá iba a cantarme algo». Doña Carmen miró a Salvador con esa mirada que solo las madres saben dar. Una mirada que decía, «Sé fuerte por ella». Salvador tomó la guitarrilla que no se separaba de él desde hacía 15 años. Las cuerdas estaban desafinadas. Últimamente sus manos temblaban tanto que apenas podía tocar. «¿Qué canción quieres oír, princesa?». Esperanza pensó por un momento, mirando por la ventana donde la Ciudad de México se extendía bajo un cielo nublado. «Esa que nunca terminamos», susurró. El corazón de Salvador se detuvo. Ella hablaba de aquella canción que habían empezado a componer 2 veranos atrás, cuando Esperanza aún soñaba con seguir los pasos de su padre. Una canción sobre la esperanza, sobre no rendirse, sobre creer que después de la tormenta siempre viene el sol. «No me acuerdo toda la letra, amor». «Yo me acuerdo». Esperanza cerró los ojos. «Está en mi cuaderno morado, ese que me regalaste en mi cumpleaños 14. Salvador sintió algo moverse en su pecho. Ese cuaderno. Claro, Esperanza escribía en él todo el tiempo, desde pequeños poemas hasta letras de canciones que inventaba. «¿Dónde está ese cuaderno?» «En casa, en mi escritorio». Cajón de abajo. La lluvia comenzó a golpear la ventana del hospital. Salvador miró a su hija que luchaba contra el sueño inducido por los medicamentos. «Princesa, necesitas descansar. ¿Prometes que vas a buscar el cuaderno?» Ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «¿Prometes que vamos a terminar nuestra canción?» «Lo prometo». Esperanza sonrió y cerró los ojos. En pocos minutos, su respiración se volvió regular. Salvador se quedó allí, observando el subir y bajar del pecho de su hija, contando cada respiración como si fuera una bendición. Doña Carmen se acercó a él. «Señor Salvador, ¿puedo darle un consejo?» Él asintió. «En 20 años trabajando aquí he visto muchos milagros, no solo de la medicina, sino...»
Hizo una pausa. De la fe, de cosas que no podemos explicar. Su hija tiene algo especial. Lo veo en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la música realmente pueda curar, no de la forma que esperamos, pero de la forma que más necesitamos. Salvador no entendió del todo lo que quiso decir, pero guardó esas palabras en el corazón. Esa noche, al regresar a casa, Salvador entró en la habitación de Esperanza por primera vez desde el diagnóstico. El perfume de su hija aún flotaba en el aire. Las paredes estaban cubiertas de fotos de ambos cantando juntos en pequeños festivales locales. La guitarra rosa que él le había regalado cuando cumplió 10 años. Abrió el cajón del escritorio con las manos temblorosas. Allí estaba el cuaderno morado. Salvador lo sostuvo como si fuera un tesoro. En la portada, Esperanza había escrito con su letra prolija: «Canciones del corazón, para cantar cuando la vida duela». Al abrir la primera página, encontró una dedicatoria que no conocía. «Para mi papá, que me enseñó que la música es el idioma que Dios inventó para hablar directamente con nuestra alma. Un día, nuestras canciones van a sanar al mundo entero». Salvador se desplomó en la silla y lloró como no lo hacía desde la muerte de su esposa, 10 años atrás. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en semanas, Salvador sintió que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. Salvador hojeaba el cuaderno morado con el cuidado de quien manipula una reliquia sagrada. Cada página revelaba un pedacito del alma de Esperanza. Poemas sobre pájaros que cantaban en la ventana, reflexiones sobre los sueños que guardaba en el corazón y decenas de letras de canciones inconclusas. En la página 23 encontró lo que buscaba. Canción de la Esperanza, verano de 2022. Yo y papá. Las palabras estaban escritas con tinta azul, algunas tachadas y reescritas, otras rodeadas con corazones. Salvador podía casi oír la voz animada de su hija aquel caluroso día de julio, cuando decidieron pasar toda la tarde en la terraza componiendo juntos. Cuando el mundo parezca oscuro y no sepas a dónde ir, cierra los ojos y escucha el viento, él te enseñará a sonreír. «Mija, ¿cómo lo sabías?», susurró Salvador a la habitación vacía. 2 lágrimas cayeron sobre el papel, borrando levemente las palabras. Salvador las secó con cuidado y siguió leyendo. «Hay una luz que nunca se apaga, incluso cuando todo va mal. Es la fe que vive en el pecho, es el amor que siempre es igual». Los recuerdos invadieron su mente como una avalancha dulce y dolorosa. Julio de 2022. Esperanza acababa de cumplir 14 años. México atravesaba una oleada de tristeza, malas noticias en los periódicos, familias pasando necesidades, un sentimiento general de que los sueños se estaban volviendo un lujo. Esa tarde en particular, Salvador estaba en la terraza tratando de escribir una canción para un pequeño festival local cuando Esperanza apareció con un vaso de agua de Jamaica y esa sonrisa que derretía cualquier corazón. «Papá, ¿puedo ayudarte con esa canción?». «Claro, princesa, pero no me está saliendo muy bien. Parece que perdí la inspiración». Esperanza se sentó a su lado en el escalón de la terraza, observando a los niños jugar en la calle de tierra. «¿Sabes qué le falta?», dijo ella balanceando las piernas. «Dime, esperanza de verdad, no esa esperanza falsa que los adultos dicen en la tele, la esperanza que se siente aquí». Y se dio unos golpecitos en el pecho. Salvador dejó de rasguear la guitarra y miró a su hija. A veces se le olvidaba que, con solo 14 años, Esperanza veía el mundo con una claridad que él había perdido con los años. ¿Y cómo se escribe sobre esa esperanza de verdad? Contando las cosas pequeñas que nos hacen creer, como cuando la vecina doña Rosa comparte su pan aunque tenga poco, o cuando don Joaquín arregla las bicicletas de los niños gratis,
o cuando tú me cantas cuando estoy triste. Salvador sonrió, tomó el lápiz y pasó a una página en blanco del cuaderno. Entonces vamos a escribir sobre eso, mija, una canción sobre la esperanza que vive en las cosas simples. Pasaron toda la tarde allí. Salvador tocaba acordes en la guitarra, mientras Esperanza iba tarareando versos que nacían del corazón. Cuando no sabían cómo seguir una línea, se detenían a observar la vida en la calle. Un perro jugando con una pelota pinchada, dos amigas compartiendo una paleta, un anciano regando las plantas de la acera. ¿Ves, papá? Esperanza señalaba cada escena. La esperanza está en todas partes. Solo hay que tener ojos para verla. Al atardecer, cuando el cielo se pintó de naranja y rosa, ya tenían casi 2 estrofas completas. Salvador tocó la melodía que habían creado juntos y Esperanza cantó con esa voz que parecía venir directo del cielo. Doña Rosa, la vecina, dejó de barrer la acera para escuchar. Don Joaquín levantó la cabeza de la bicicleta que reparaba. Hasta los niños bajaron el volumen de sus juegos. «Papá», Esperanza susurró a mitad de la canción. «Mira cómo todos dejaron de hacer lo que hacían para escuchar. La música realmente une a las personas, ¿verdad?» «Sí, mija, la música es el único idioma que todos entienden, aunque no conozcan las palabras». Cuando terminaron de cantar, escucharon aplausos que venían de varias casas. Doña Rosa gritó desde su ventana: «¡Qué linda canción, Esperanza! Me dejó el corazón calientito». Esa noche, Salvador escribió en el cuaderno: «Hoy aprendí de mi hija que la esperanza no se trata de grandes milagros. Se trata de notar que, incluso en los días más difíciles, todavía hay bondad en el mundo. Y que nuestra música puede ser una ventanita por donde esa bondad entra en la vida de las personas». Ahora, 2 años después, Salvador cerraba los ojos y podía oír perfectamente la voz de Esperanza cantando esos versos en la terraza. La ironía dolía en el pecho. Cuando escribieron sobre nunca perder la esperanza, jamás imaginó que sería puesto a prueba de forma tan cruel. Siguió hojeando las páginas del cuaderno. Encontró pequeños dibujos que Esperanza hacía en los márgenes: estrellas, corazones, notas musicales. También encontró una lista que ella había escrito: «Cosas que quiero hacer cuando sea famosa cantando con papá. Hacer un concierto gratuito en la plaza para todos los niños, grabar nuestra canción de la esperanza en un estudio de verdad, conocer otros países, pero siempre volver a casa, enseñar a otras niñas a escribir canciones, hacer que papá se sienta orgulloso». Salvador tuvo que dejar de leer. La última línea estaba subrayada 3 veces, con varios corazones dibujados al lado. Su celular sonó. Era un mensaje del hospital. «Señor Salvador, Esperanza pregunta si encontró el cuaderno. Dice que tiene algo importante que contarle sobre la canción. Enfermera Carmen». Salvador miró el cuaderno, luego la guitarra apoyada en la pared. Afuera, la lluvia había cesado y un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando exactamente la página donde estaba escrita la canción de la esperanza. Por un momento Salvador escuchó la voz de su hija susurrando en el viento: «Papá, ¿todavía crees que la música puede curar?». Esta vez tenía la respuesta. Tomó la guitarra, el cuaderno y salió corriendo al hospital. Esperanza estaba despierta cuando llegó, mirando por la ventana con esa expresión distante que él había aprendido a temer. Pero al ver el cuaderno morado en las manos de su padre, sus ojos brillaron como no lo hacían desde hacía semanas. «¡Lo encontraste!», susurró, haciendo un esfuerzo para incorporarse en la cama. «Lo encontré, princesa, y leí nuestra canción. Tenías razón, estaba esperando ser terminada». «Papá», Esperanza le tomó la mano, «tengo que contarte algo sobre por qué esta canción es tan importante ahora».
Salvador se sentó al borde de la cama, listo para escuchar. La primera noche que llegué aquí, tenía mucho miedo. Entonces empecé a cantar bajito nuestra canción, solo para mí. ¿Y sabes qué pasó? Cuéntame. La niña del cuarto de al lado empezó a tararear también. No conocía la letra, pero captó la melodía. Y después la señora del cuarto del frente también. En pocos minutos, todo el pasillo estaba tarareando nuestra canción de la esperanza. Los ojos de Salvador se llenaron de lágrimas. Y entonces lo entendí, papá. Nuestra canción no era solo para nosotros, era para todas las personas que necesitan recordar que todavía hay luz, incluso en la oscuridad. Mija, ¿me prometes algo? Sí, si ya no puedo cantar más, vas a cantar nuestra canción para todo el mundo, para todo México, para que todos recuerden que la esperanza nunca muere. Salvador miró a su hija. Sus ojos todavía brillaban con esa fe inquebrantable que siempre tuvo, y en ese momento supo exactamente lo que debía hacer. No solo te lo prometo, princesa. Vamos a terminar de escribir esa canción juntos, ahora, y después. Después la cantaremos, para que el mundo entero la escuche. Esperanza sonrió. Esa sonrisa que era pura luz. Entonces agarra tu guitarra, papá, que la esperanza está esperando para nacer. Salvador afinó la guitarra con cuidado, sintiendo el peso de cada cuerda bajo los dedos. El hospital había quedado en silencio aquella tarde. Solo se oía el murmullo distante de conversaciones en los pasillos y el pitido regular de los monitores. Esperanza estaba recostada entre las almohadas, sosteniendo el cuaderno morado como si fuera un mapa del tesoro. Sus ojos, a pesar de la debilidad del cuerpo, brillaban con una intensidad que Salvador no veía desde hacía semanas. ¿Por dónde empezamos, mija? Por el estribillo, susurró ella, hojeando las páginas. ¿Recuerdas que siempre decíamos que el estribillo tenía que quedarse pegado al corazón? Salvador sonrió. Claro que lo recordaba. Era una de las primeras lecciones que le había enseñado a su hija cuando empezó a interesarse por la música. Hay una luz que nunca se apaga, incluso cuando todo va mal, cantó suavemente, encontrando los acordes en la guitarra. Es la fe que vive en el pecho, es el amor que siempre es igual, completó Esperanza, su voz frágil pero afinada. Cantaron el estribillo varias veces, Salvador ajustando la melodía, Esperanza sugiriendo pequeños cambios en el ritmo. Era como si los 2 años que habían pasado fueran apenas un parpadeo. Ahora necesitamos el puente, papi. La parte que une la segunda estrofa con el estribillo. Salvador rasgueó algunos acordes, buscando la melodía que empezaba a nacer. ¿Sabes qué pensé anoche?, dijo Esperanza, mirando por la ventana, donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Dímelo, que tal vez me enfermé para que termináramos esta canción, para que naciera en el momento justo. Salvador dejó de tocar. Mija, no digas eso. No, papi, escúchame. Se inclinó hacia adelante con una urgencia nueva en la voz. Cuando escribimos esta canción era solo sobre esperanza en general, pero ahora sabemos lo que es necesitar esperanza de verdad. Las palabras de su hija le atravesaron el corazón, pero él entendió lo que ella quería decir. Entonces, ¿cómo debería ser el puente? Esperanza cerró los ojos, como siempre hacía cuando estaba creando. Algo sobre cuando todo parece perdido, pero aún así elegimos creer. Sobre cantar aunque la voz falle. Sobre el amor que es más fuerte que el miedo. Salvador empezó a tocar una melodía más suave, casi como una oración. Y cuando la noche parezca no tener fin, cantó con delicadeza. Y el camino se pierda en la oscuridad, continuó Esperanza. Recuerda que existe una canción.
que nace dentro del corazón. Se miraron y sonrieron. El puente estaba naciendo de forma natural, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser descubierto. Salvador escribió rápidamente en el cuaderno. Su letra temblorosa contrastaba con la caligrafía cuidadosa de Esperanza, pero de alguna manera juntas se veían hermosas. 2 generaciones, 2 corazones, una sola canción. Ahora falta la última estrofa, princesa. Esperanza quedó en silencio por un largo momento. Salvador casi podía ver cómo los pensamientos se acomodaban en su mente. Papi, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras. Cuando cantemos esta canción, cuando salga de este hospital y llegue a las personas, quiero que sepan que fue hecha con amor, que cada palabra salió de un lugar verdadero. ¿Cómo así, mija? Quiero que cuentes nuestra historia cuando la cantes, que digas que una niña y su papá escribieron una canción sobre la esperanza y que cuando todo se volvió difícil, fue esa canción la que les enseñó a seguir creyendo. Salvador sintió un nudo en la garganta. Esperanza, ¿lo prometes? Lo prometo. Esperanza sonrió y cerró los ojos de nuevo. Entonces la última estrofa tiene que hablar de eso, de cómo la música enseña. Salvador empezó a tocar, buscando las palabras justas. Si estás escuchando esta canción, cantó despacio, es porque alguien quiso decirte, continuó Esperanza con voz débil pero firme, que nunca, nunca te rindas. Siempre hay razones para creer. Terminaron el verso y quedaron en silencio. La canción estaba completa. Salvador la tocó entera, de principio a fin, mientras Esperanza tarareaba bajito junto a él. Cuando terminaron, se dieron cuenta de que no estaban solos. Doña Carmen estaba en la puerta, con lágrimas en los ojos. Detrás de ella, otros pacientes y familiares se asomaban al pasillo. «Perdonen», dijo doña Carmen, «pero esa canción...» Todos dejamos de hacer lo que estábamos haciendo para escuchar. Una señora mayor se acercó a la puerta. «Niña, ¿esa canción es tuya?» «Mía y de mi papá», respondió Esperanza con orgullo. «Es lo más hermoso que he oído en mucho tiempo. Mi nietecito estaba llorando en la habitación de al lado, y cuando ustedes comenzaron a cantar, se quedó calladito, escuchando con una sonrisa. Otras personas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Mi hija también dejó de llorar. Hace tiempo que no escucho una canción que toque así el corazón. Deberían grabarla». Salvador miró a Esperanza, que resplandecía a pesar de la debilidad. «Papi», susurró ella, «¿ves? La canción ya está funcionando». Esa noche, después de que Esperanza se durmió, Salvador permaneció despierto en la silla al lado de la cama, mirando el cuaderno donde estaba escrita la canción completa. Por las ventanas del hospital veía las luces de la Ciudad de México, millones de personas viviendo sus alegrías y tristezas, sus miedos y esperanzas. Tomó su viejo celular y casi sin pensarlo abrió la cámara. «Salvador, ¿qué estás haciendo?», se preguntó a sí mismo. Pero algo más fuerte que la razón lo impulsaba. Se levantó con cuidado para no despertar a Esperanza. Tomó la guitarra y fue hasta la ventana. La ciudad se extendía abajo, salpicada de luces. Salvador colocó el celular en una silla, apretó «grabar» y comenzó a tocar la canción de la esperanza. Su voz estaba ronca de emoción, sus manos temblaban un poco sobre las cuerdas, pero había algo profundamente verdadero en esos 4 minutos. No era una grabación profesional, era un padre cantando para su hija enferma, para una ciudad herida, para un país que había olvidado cómo soñar. Cuando terminó, miró el video en el celular. Su propia imagen lo sorprendió. Un hombre de 58 años, con canas y ojos cansados, pero cantando con una fe que él mismo no sabía que aún tenía. Al fondo del video podía verse a Esperanza durmiendo en paz en la cama del hospital. Salvador dudó un instante. Luego escribió una leyenda sencilla.
Mi hija Esperanza y yo escribimos esta canción hace 2 años. Hoy, mientras ella lucha contra la leucemia en este hospital, la terminamos. Esta canción es para todos los que necesitan recordar que siempre hay motivos para creer. Canción de la Esperanza. Fe que no se apaga. México. A las 3:47 de la madrugada, Salvador presionó compartir en Facebook. No lo sabía, pero acababa de plantar una semilla que crecería mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Desde su cama, Esperanza abrió los ojos por un instante y sonrió, como si supiera exactamente lo que su papá acababa de hacer. «Ahora sí, papi», susurró en la oscuridad. «Ahora nuestra canción va a volar». Salvador se despertó con el sonido insistente del celular vibrando sobre la mesita del hospital. Eran las 7:30 de la mañana y había dormido apenas 3 horas en la silla incómoda al lado de la cama de Esperanza. Tomó el aparato medio adormecido, esperando que fuera algún mensaje de su hermana preguntando por el estado de su hija. Pero la pantalla mostraba algo que no lograba comprender. 47 notificaciones en Facebook. Salvador parpadeó varias veces, creyendo que estaba viendo mal. Abrió la aplicación con los dedos temblorosos. El video que había publicado en la madrugada tenía 312 visualizaciones, 89 me gusta y 23 comentarios. Para alguien que rara vez recibía más de 5 me gusta en sus publicaciones, esos números parecían un error del sistema. «Papá». Esperanza se movió en la cama, abriendo los ojos lentamente. «¿Por qué tienes esa cara de susto?» «Mija, anoche, después de que te dormiste, grabé nuestra canción y la subí a Facebook». «¿De verdad?» Los ojos de Esperanza se iluminaron. «¿Cuántas personas la vieron?» Salvador le mostró la pantalla. 312. «¡Papá!», intentó incorporarse emocionada. «Eso es un montón. Léeme los comentarios». Salvador comenzó a leer, todavía incrédulo. «Estoy llorando aquí en el trabajo. ¡Qué canción tan hermosa! Lo compartí en mi WhatsApp. Todo el mundo necesita escuchar esto. Señor Salvador, que Dios lo bendiga a usted y a su hija. Esta canción llegó justo cuando más la necesitaba. Soy enfermera y se la voy a mostrar a mis pacientes. Gracias por compartir, Esperanza». Esperanza le apretaba la mano al padre, los ojos brillando. «¿Viste, papá? Te dije que nuestra canción iba a volar». Doña Carmen entró al cuarto con el desayuno y los encontró a ambos inclinados sobre el celular. «Buenos días. Hoy los veo muy animados». «Doña Carmen», dijo Esperanza con entusiasmo, «papá subió nuestra canción a internet y mucha gente ya la vio». «¿De verdad?». La enfermera se acercó, curiosa. Salvador le mostró el video. Doña Carmen lo vio con una sonrisa en el rostro, moviendo la cabeza al ritmo de la música. «Saben que compartí esto en el grupo de enfermeras del hospital, ¿verdad?». «¿Lo compartió?». Salvador abrió los ojos sorprendido. «Claro, las chicas se emocionaron mucho ayer al escucharlos cantar. También lo mandé al grupo de la familia». Salvador volvió a mirar el celular. En solo 1 hora, el video había saltado a 891 visualizaciones. A las 10 de la mañana eran 2.347. Al mediodía, 8.762. Salvador no lo podía creer. Con cada actualización, los números crecían exponencialmente. Los comentarios no paraban. «Mi mamá está internada con cáncer. Le canté esta canción y lloró de emoción. Trabajo en una escuela y voy a enseñar esta canción a mis alumnos. ¿Alguien tiene la letra completa? Quiero aprenderla. ¡Qué hombre valiente! ¡Qué hija bendecida!». Alrededor de las 2 de la tarde, una enfermera que Salvador no conocía apareció en la puerta del cuarto. «Señor, Salvador, hay un periodista abajo que quiere hablar con usted». «¿Un periodista?». Salvador se puso pálido.
Es de Radio XHFM. Dice que escuchó su canción y quiere hacerle una entrevista. Salvador miró a Esperanza, que estaba eufórica. Ve, papá, cuenta nuestra historia a todo México. Pero, mija, yo no sé hablar en la radio. Tú sabes cantar. Y cantar es hablar con el corazón. 20 minutos después, Salvador estaba en el vestíbulo del hospital con un micrófono en la mano, temblando como una hoja. El periodista, un joven llamado Ricardo, tenía ojos amables. Señor Salvador, ¿puede contarle a nuestros oyentes cómo nació esta canción que está conmoviendo a todo México? Salvador respiró hondo y comenzó a hablar. Contó sobre aquel verano de 2022, sobre las tardes en la terraza con Esperanza, sobre el diagnóstico que lo cambió todo, sobre el cuaderno morado y la promesa que hicieron. ¿Y por qué decidió compartir la canción ahora? Porque mi hija me recordó algo que había olvidado. Salvador miró hacia el cuarto donde Esperanza escuchaba por el celular, que la canción no es nuestra. Es de todos los que necesitan esperanza. ¿A sus oyentes les gustaría escuchar la canción? Salvador cantó la canción de la esperanza en vivo por la radio, acompañado solo de su guitarra. Su voz falló en algunas partes, pero eso solo la hizo más conmovedora. Al terminar, el periodista tenía los ojos húmedos. Amigos, acabamos de escuchar al señor Salvador cantando en vivo la canción que hoy se volvió viral en Internet. Y voy a hacer algo que nunca hice en 15 años de radio. La voy a poner otra vez, porque sé que ustedes quieren escucharla de nuevo. Salvador volvió corriendo al cuarto de Esperanza, que estaba rodeada de enfermeras y pacientes escuchando la radio en un celular. ¡Papá!, gritó cuando lo vio. Todo el hospital paró para escucharte. El resto del día fue una locura. El celular de Salvador no dejaba de sonar. Radios de otras ciudades querían entrevistas. Diarios digitales publicaban artículos sobre el papá que se volvió viral cantando para su hija enferma. A las 6 de la tarde, el video tenía 127,000 visualizaciones. A las 8 de la noche, 340,000. A las 10, 500,000. Pero el momento más emocionante del día ocurrió mientras cenaban. Esperanza logró comer un poco por primera vez en días y escucharon voces que venían del patio del hospital. Salvador se acercó a la ventana y no pudo creer lo que vio. Decenas de personas se reunían afuera, iluminadas por los postes de luz. Algunas sostenían velas, otras guitarras, y todos cantaban la canción de la esperanza. Esperanza, ven a ver esto. Ella se levantó despacio, apoyada en su padre, y se acercó a la ventana. Allá abajo familias enteras cantaban su canción. Niños que apenas sabían hablar trataban de seguir el estribillo. Ancianos con voces temblorosas daban lo mejor de sí. Jóvenes grababan con sus celulares. Una pancarta estaba extendida en el suelo. «Fuerza, esperanza, México está contigo». «Papá», susurró con lágrimas cayendo por el rostro, «nuestra canción de verdad está sanando corazones». Salvador abrazó a su hija y contempló aquella escena surrealista. En menos de 18 horas, una simple canción grabada con un celular viejo había tocado a cientos de miles de personas. Desde el patio comenzaron los gritos. «¡Salvador! ¡Salvador! Queremos conocer a Esperanza. Canta para nosotros». Salvador abrió la ventana. El sonido de las voces llenó el cuarto como una ola de cariño. «Amigos», gritó, «gracias por estar aquí. Mi hija Esperanza los está escuchando». Un grito colectivo de «¡Esperanza! ¡Esperanza!» resonó en la noche. La niña se acercó a la ventana, aún débil, pero sonriendo como hacía mucho no lo hacía. «Hola a todos», saludó con la mano. «Gracias por cantar nuestra canción». La multitud estalló en aplausos y gritos de «¡Te amamos, Esperanza!». «¿Quieren que mi papá les cante?» «¡Sí!», gritaron desde todos los rincones. Salvador tomó la guitarra, se posicionó en la ventana y comenzó a tocar.
Desde arriba veía cientos de rostros iluminados por la música, unidos por una simple canción de esperanza. Cuando llegó al estribillo, todas las voces se unieron. Hay una luz que nunca se apaga, aunque todo vaya mal. Es la fe que vive en el pecho, es el amor que siempre es igual. En ese momento, Salvador comprendió que algo mucho más grande que un video viral estaba ocurriendo. México estaba redescubriendo su capacidad de soñar, y todo había comenzado con una niña enferma y su padre cantando en una habitación de hospital. Esperanza se apoyó en el pecho de su padre y susurró: «Papá, creo que llegó la hora de hacer ese concierto que siempre soñamos». Salvador miró a la multitud abajo, a los celulares grabando, a las sonrisas iluminadas por la esperanza. «Creo que tienes razón, mija. Creo que tienes razón». 3 semanas después, Salvador se despertó con un sonido que jamás había escuchado en su vida. El ruido de miles de personas montando un escenario en la Plaza del Zócalo, en el corazón de Ciudad de México. El video de la canción de la esperanza había superado los 15 millones de visualizaciones, pero más impresionante que los números era el movimiento que había nacido en torno a la música. Personas de todo el país enviaban videos cantando la canción. Escuelas la incluyeron en sus programas. Iglesias la transformaron en himno de fe. Hospitales la ponían para consolar a los pacientes. Y ahora, de forma completamente espontánea, el pueblo mexicano había decidido organizar un concierto. No fue idea de ninguna discográfica ni empresa de eventos. Todo empezó con una simple publicación en Facebook. ¿Y si hacemos un gran concierto para Salvador y Esperanza? Para mostrarles que todo México está con ellos. La idea se volvió viral más rápido que la propia canción. En pocos días, músicos famosos ofrecieron sus servicios gratuitamente. Empresas donaron equipos. El ayuntamiento autorizó el uso de la plaza. Voluntarios se organizaron para montar todo. Lo más increíble, todo eso ocurrió mientras Esperanza seguía internada, pero empezaba a responder mejor al tratamiento, como si la ola de amor que recibía de todo el país estuviera fortaleciendo no solo su espíritu, sino también su cuerpo. «Papá», dijo esa mañana mirando por la ventana del hospital el movimiento en la plaza a lo lejos. «¿Estás nervioso?» Salvador estaba aterrorizado. Cantar en una habitación de hospital era una cosa. Cantar para 500,000 de personas en la plaza más grande del país era algo completamente distinto. «Un poquito, mija. ¿Recuerdas lo que siempre me decías cuando yo me ponía nerviosa antes de cantar en la escuela? Recuérdame. No cantes para impresionar, canta para sanar». Esperanza le tomó la mano. «Hoy no vas a cantar para México, vas a cantar para sanarlo». El doctor Mendoza, oncólogo de Esperanza, entró en la habitación con una expresión que Salvador ya había aprendido a descifrar. «Buenas noticias». «Esperanza, tengo algo que contarte». «¿Qué pasa, doctor?» «Tus últimos exámenes muestran una mejoría significativa. El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos». Salvador sintió que las piernas le temblaban. «Doctor, eso significa que Esperanza está respondiendo excepcionalmente bien. Claro, aún queda un largo camino, pero es el mejor escenario que podíamos esperar por ahora». Esperanza comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una alegría tan pura que llenó toda la habitación. «Doctor», dijo entre lágrimas, «¿eso quiere decir que puedo ir al concierto?» El doctor Mendoza sonrió. «En silla de ruedas, con todos los cuidados, por poco tiempo, pero sí, incluso creo que podría ser terapéutico». Salvador abrazó a su hija como si fuera la primera vez que la veía en meses. Por la tarde, una ambulancia especial llevó a Salvador y Esperanza hasta la Plaza del Zócalo, pero nada los había preparado para lo que encontraron allí. La plaza estaba completamente llena.
no solo por las 500.000 personas que los organizadores esperaban, sino por casi 1 millón de mexicanos que habían venido de todos los rincones del país. Familias enteras acampadas desde la madrugada, niños con camisetas que decían «Esperanza vive», ancianos que habían viajado cientos de kilómetros en autobús, jóvenes que habían transformado la canción en rap, rock, bachata, cada uno interpretándola a su manera. Carteles gigantes por todos lados. Gracias por recordarnos cómo soñar. La esperanza tiene nombre, Salvador y Esperanza. México canta unido. Cuando la ambulancia se acercó a los bastidores, la multitud comenzó a gritar. Aún sin poder ver nada, sabían que ellos habían llegado. Salvador cargó a Esperanza en brazos. Ella había insistido en no usar la silla de ruedas en ese momento y la llevó hasta una silla especial en la esquina del escenario, desde donde podría ver todo. «Mija, ¿puedes creer esto?» Esperanza miró ese mar de personas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cada rostro iluminado por la expectativa. Cada voz susurrando la letra de la canción que ellos habían escrito en una tarde cualquiera de verano. «Papá, ¿recuerdas cuando me preguntaste si yo creía que la música podía sanar?» Lo recuerdo. Ahora sé la respuesta. La música no sana solo a quien la escucha. Sana también a quien la canta. El presentador del evento subió al escenario. Era un famoso conductor de televisión que se había ofrecido voluntariamente para dirigir todo. «¡México!». Su voz retumbó por la plaza, desatando una explosión de gritos. «Estamos aquí hoy por una canción, pero no cualquier canción. Una que nació del amor entre un padre y una hija. Una canción que nos recordó algo que habíamos olvidado, que siempre, siempre hay motivos para creer». La multitud rugió. «Quiero que hagan ruido para el hombre que nos devolvió la esperanza, Salvador». Salvador subió al escenario temblando. El rugido de la multitud era ensordecedor. Carteles con su nombre ondeaban como banderas. Niños lloraban de emoción. Se acercó al micrófono, miró ese mar humano. Luego miró a Esperanza, que le sonreía desde un lado del escenario, haciendo el gesto de «todo bien» con su dedito. «Pueblo de México», comenzó Salvador con la voz entrecortada, «yo no sé qué decir. Canta, canta, canta». La multitud coreaba al unísono. «Hace 3 meses yo era solo un padre desesperado, sentado en un hospital, creyendo que había perdido la fe. Mi hija Esperanza estaba enferma y yo ya no sabía cómo creer en los milagros». La plaza quedó en absoluto silencio, 1 millón de personas colgando de cada palabra. Pero mi hija me recordó algo. Me recordó que la música no es nuestra, la música es de todos, y que cuando cantamos juntos, cuando compartimos nuestra esperanza, los milagros suceden. Salvador miró a Esperanza. «El primer milagro ya ocurrió. Mi hija está mejorando. Los médicos dicen que va a sanar». La explosión de aplausos y gritos duró 5 minutos. Gente lloraba, se abrazaba, gritaba de alegría. «Pero el segundo milagro», continuó Salvador, «son ustedes. Es ver a un país entero cantando junto. Es recordar que somos un pueblo que nunca se rinde, que siempre encuentra motivos para sonreír, incluso en los momentos más difíciles». Salvador tomó su guitarra, la misma vieja guitarra que lo había acompañado durante 15 años. Esta canción nació una tarde de verano, en una terraza sencilla, con una niña de 14 años que quería escribir sobre esperanza. Hoy ella tiene 16, está luchando contra una enfermedad, pero está aquí con nosotros. Y juntos vamos a cantarle al mundo entero que México nunca ha perdido su capacidad de soñar. Los primeros acordes de la canción de la esperanza resonaron por la plaza. Lo que ocurrió a continuación
jamás sería olvidado en la historia del país. 1 millón de voces se unieron en una sola, desde la primera fila hasta los edificios que rodeaban la plaza, donde personas se asomaban por las ventanas para participar. Cada palabra, cada nota, cantada como si fuera una oración colectiva. Cuando el mundo parezca oscuro y no sepas a dónde ir, cierra los ojos y escucha el viento, él te enseñará a sonreír. Salvador cantaba llorando. Lloraba de emoción, de gratitud, de pura felicidad. Al llegar al estribillo, ocurrió algo mágico. Esperanza se levantó de su silla con dificultad, pero se levantó. Salvador dejó de cantar para ayudarla, pero ella le hizo una señal para que continuara. Lentamente, apoyada en su padre, Esperanza se acercó al micrófono y cantó. Su voz era débil, pero estaba allí, cristalina como siempre, cargada de una fe que había vencido a la enfermedad, al miedo, a la desesperanza. Hay una luz que nunca se apaga, aunque todo vaya mal, es la fe que vive en el pecho, es el amor que siempre es igual. Toda la plaza cantaba con ella, 1 millón de personas cantando con una niña de 16 años que 3 meses atrás luchaba por su vida en una cama de hospital. Cuando la canción terminó, hubo unos segundos de silencio, luego una explosión de aplausos que duró 15 minutos. Salvador abrazó a su hija en el escenario. Lloraban, reían, se abrazaban como si fuera el primer día de sus vidas. «Papá», susurró Esperanza al oído, «nuestra canción realmente sanó a México, ¿verdad?» Salvador miró a la multitud. Familias abrazadas, desconocidos llorando juntos, niños sobre los hombros de sus padres, cantando sobre la esperanza, ancianos con lágrimas de alegría en los ojos. «No, mija», respondió. «México fue quien nos sanó a nosotros. Nos enseñó que cuando compartimos nuestro dolor, se convierte en fuerza. Cuando compartimos nuestra música, se convierte en milagro». Esperanza sonrió. Esa sonrisa que era pura luz, que había iluminado la vida de Salvador desde el día en que nació, y que ahora iluminaba a todo un país. Entonces, ahora sí podemos decir que de verdad creemos, ¿no? ¿Creer en qué, princesa? Que la música puede sanar cualquier cosa. Salvador miró a su hija, a la multitud, al cielo estrellado sobre Ciudad de México. «Ahora estoy seguro, mija, completamente seguro». Y juntos, padre e hija, cantaron una vez más para 1 millón de corazones que habían redescubierto su capacidad de soñar. Todo México cantaba unido. La esperanza había vencido. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay motivos para creer. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste un milagro que pareció obra del destino? ¿En qué momento de tu vida más necesitaste una canción de la esperanza? A veces, todo lo que necesitamos es recordar que no estamos solos, que hay suficiente música en el mundo para curar cualquier dolor, y que el verdadero milagro ocurre cuando elegimos cantar juntos.